pueden abrir sus Biblias de favor en Gálatas, en el capítulo número 5. Vamos a estar leyendo por ahí algunos versículos, o yo se los puedo compartir, ustedes escuchen, no hay ningún problema. Voy a estar usando la nueva traducción viviente. Hoy vamos a hablar de que tenemos que vivir por el poder del Espíritu. ¿Sí? Tenemos que dejarnos guiar, sería otra forma de decirlo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y yo creo que esto es algo bastante importante que debemos de considerar todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas, ahora que amamos a Cristo, ahora que lo hemos reconocido como el Señor, como el dueño de nuestras vidas. Voy a estar leyendo aquí algunos versículos, haré algunas pausas, algunos comentarios. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el versículo número 16 de Gálatas capítulo 5, una carta escrita por el apóstol Pablo, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Aquí les haría una pregunta muy personal a cada uno de ustedes, que cada quien debe contestarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está guiando tu vida en este momento? ¿Quién te está guiando? ¿Por quién te estás dejando llevar? ¿Por quién te estás dejando guiar? Y evidentemente eso se va a manifestar en los frutos que des o en los frutos que demos. En la medida que vayamos leyendo la palabra de Dios, pues nos vamos a dar cuenta si realmente nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios o nos estamos dejando guiar por la carne, por el estado pecaminoso con el cual estamos siempre luchando, porque aquí lo dice la misma Escritura. Dice que si nos dejamos guiar por el Espíritu, si dejamos que nos guíe en esta vida, acto seguido dice el versículo 16, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y esto pudiera parecer o escucharse fácil, pero no es tan fácil. A veces nos resulta un poco complejo esta lucha eterna que tenemos, al menos mientras estemos en esta tierra, luchando el bien contra el mal, el espíritu contra la carne. El mismo apóstol lo dice, el espíritu está presto, pero la carne se opone. Y esto es algo que ya todos sabemos, pero muchas veces somos flojos y permitimos que la carne tome la delantera, o lo pecaminoso, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que está inherente en el ser humano por la caída y toda la historia, ya la sabemos. Dice el versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan entre sí, es la lucha que les digo. Cuando leía esto, me acordaba de Tom y Jerry. Si alguien vio Tom y Jerry, hace poco salió una película, no se me hizo tan buena, yo prefiero las caricaturas más viejas, la vi hace poco. Y no sé si recuerden al gato, que es Tom, sí, ¿verdad? Tom, se le aparece un diablito y un angelito, si han visto. Y el diablito le dice, cómete a esa rata, bueno, a ese ratón, a ese ratoncito, cómetelo. Y el angelito le dice, no, mejor come whiskas o Dios que sé que pueda comer. Y se fijan yo me acuerdo que en la caricatura salía eso muy seguido, me parece que en la película nueva también. ¿Y a quién creen que le hace caso siempre el gato? Al diablo mentiroso, el Señor lo reprenda, de verdad. Y aquí es lo mismo con nosotros, siempre existe esa lucha. Siempre se da, estamos luchando entre hacer lo bueno, lo correcto, lo que a Dios le agrada, y la carne se opone, quiere llevarnos al pecado, quiere que ofendamos a Dios, y esto es algo con lo que todos lidiamos, no de vez en cuando, todos los días, y todos los días es una constante lucha. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, déjense guiar por el Espíritu de Dios para que ustedes obtengan la victoria y amortigüen, disminuyan y eliminen esos deseos pecaminosos que tenemos inherentes en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Dice acto seguido, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que sea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, constantemente, seguido, a diario. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Nos vemos restringidos por la carne. A la verdad sabemos que el Espíritu de Dios nos dice y nos guía
a hacer lo bueno, a actuar de manera correcta, a tener sanos y limpios pensamientos, pero ahí está la carne estorbándonos, ahí están esos malos pensamientos y se oponen el uno del otro y es una constante lucha. Mi pregunta es, ¿qué tanto estás cediendo? ¿Qué tanto estamos cediendo ante esos deseos de la carne, esos deseos del error, viciados conforme al viejo hombre? ¿Qué tanto estamos cediendo? ¿O qué tanto te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios? Creo que tenemos que contestarnos bastantes preguntas y cuando veamos los frutos que produce cada uno de estas guianzas, si nos dejamos guiar por lo bueno o por lo malo, pues yo creo que podremos sacar conclusiones, cada uno de nosotros en lo personal, qué tanto nos estamos dejando guiar por el Espíritu o qué tanto nos estamos dejando guiar por la naturaleza pecaminosa. Dice, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Es decir, esto es algo que se va dando por fe, por gracia, de manera natural, cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Y aquí hago un paréntesis, ¿cómo vamos a lograr esto? Hemos sido, creo, bastante insistentes siempre, los pastores, líderes y cualquier cristiano debemos de saber que la oración y la lectura de la palabra de Dios son aquellas armas que nos van a dar esa fortaleza y van a permitir que el Espíritu de Dios también llene nuestras vidas. Entonces también tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Definitivamente en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. En el versículo 19 en adelante vienen todas esas cosas monstruosas y feas que ninguno de los que estamos aquí cometemos, porque ya nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Eso pensaríamos y eso proclamaríamos como cristianos y como fieles creyentes y seguidores de nuestro Señor y Salvador. Eso diríamos, pero en la medida que lo leemos, pues llegaría yo en lo personal hasta sentirme avergonzado y el Espíritu Santo estaría hablando a mi vida y me estaría diciendo, ¿sabes qué, Chacón? Tienes que hacer cambios. ¿Sabes qué? Realmente necesitas dejarte guiar por el Espíritu Santo porque se me hace que andas ahí débil en ciertas cosas. Dice el versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, muy claros. A mí me causa cierta admiración y a la vez risa o gracia cuando tantas personas se acercan a nosotros como pastores o como líderes y nos preguntan, oye, ¿hacer tal o cual cosa está bien o está mal? Y aquí la Escritura creo es muy clara y muy enfática en lo que es una naturaleza pecaminosa y lo que es un fruto del Espíritu. Pero a veces queremos justificar ciertas acciones y a veces queremos justificar actos que llevamos a cabo y que a Dios no le agradan. Y vean aquí dice, son más que claros, dice el apóstol Pablo. Dice inmoralidad sexual, dice impureza. Son todas aquellas cosas que nos arrastran al pecado, eso que no podemos controlar en varias ocasiones cuando impedimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dejamos llevar por nuestros impulsos de pecado. Y estos son los frutos, esto es lo que produce el no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Viene la inmoralidad sexual, viene la impureza, vienen las pasiones sensuales, viene la idolatría, viene la hechicería, viene la hostilidad. Está bien larga esta lista, hermanos, está bien larga. Son bastantes detracciones, son bastantes cosas que pudiéramos incluso ampliarlas. Pero me gustaría detenerme en algunas, creo que sería difícil hablar un poco de todas y cada una de ellas, pero en lo personal me llama la atención eso de la hostilidad, como viene en esta versión de la Escritura. A veces nos volvemos personas hostiles, estamos a la defensiva ante todo, ¿sí? Nos airamos y nos enojamos con facilidad. Queremos siempre tener la razón. Hay un versículo que todos conocemos, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creo que todos conocemos ese versículo, nos lo hemos aprendido de memoria. Y hacemos mucha alusión al antes y al después de nuestra vida, ahora que conocemos a Cristo. Pero a veces dejamos un hueco en ese momento en que conocemos a Cristo y el momento en el que estamos el día de hoy.
Y ese hueco debemos examinarlo y preguntarnos qué tan cerca estamos de Dios y qué tanto nos estamos dejando guiar por su Espíritu Santo. Y hay muchas personas, y hablo por mí también, nos justificamos y decimos, es que yo soy de esta forma hostil, por dar un ejemplo, por el tipo de vida que he tenido. Siempre he estado a la defensiva, desde niño, de joven, he sufrido, he tenido muchos problemas, he tenido luchas, he tenido batallas, siempre estoy a la defensiva, y pudiéramos dar muchos ejemplos más de esto. Y estoy de acuerdo, a veces la vida es dura. Incluso cada pequeñuelo, cada pequeñillo, ustedes deben de saberlo, es diferente y cada cual tiene su carácter. Algunos son más enojones que otros son más serios, otros son más inquietos. Y ese carácter, pues obviamente lo traen inherente desde que nacen, traen un chip o traemos un chip. Pero no significa que porque lo traigamos desde que nacimos, quiere decir que está bien. Es ahí cuando tenemos que acudir a la Biblia, a la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, no podemos excusarnos, es que yo siempre he tenido este carácter, es que yo siempre he tenido este mal genio, es que yo soy una persona hostil por todo lo que me ha pasado en la vida. Sí, pero tú ya eres una persona que conoció a Cristo, y eres una persona que está en un proceso de cambio, y eres una persona que tiene que dejar esa vida atrás, y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Esto es bien importante. Pero a veces nos escudamos, es que yo así soy desde chiquito, es que él es bien berrinchudo, siempre ha sido así desde niño, mi hijo, siempre ha sido muy contestón, desde niñito me contestaba, y a los 40 años contestándole todavía a la mamá, y siendo cristiano, pues no, ¿verdad? O sea, a lo mejor de chiquito, pues así nació el muchacho contestón, pero pues ya llega un momento en que tienes que encontrarte con Cristo y tienes que cambiar la actitud. Sí, de eso se trata, es un proceso por el cual todos estamos pasando, de eso se trata, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Estaba pensando, voy a contarles una pequeña historia de hostilidad. A veces uso yo a la iglesia como mi consejero. Aquí yo vengo a soltar todos mis problemas que traigo. Acuérdense que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y en relación a la hostilidad, yo creo por eso quiero liberarme, hoy les voy a platicar. En relación a la hostilidad. En mi trabajo ando por toda la ciudad y hablo con todo tipo de personas. Y el otro día tenía una necesidad de llegar a cierto lugar. No voy a decir el nombre, pero era una iglesia, así de este tipo, de evangélica, cristiana, de puros hermanos. Y llegamos, mis compañeros y yo. No, hombre, hermano. Las personas más hostiles del mundo y del planeta, hermano. No, buenas tardes, ¿qué tienen de buenas? Casi me dice la hermana que estaba ahí. Y pues yo traía mi cubreboca, andaba disfrazado, ¿verdad? No andaba de cristiano, andaba disfrazado. De pastor, pues, de cristiano sí andaba, de pastor andaba disfrazado. Sí, no se asusten, hermano, no se asusten. Ya me balconeé, ¿verdad? Aquí solo. Pero bueno, llegué camuflajeado, ya saben, y empecé a platicar y digo, oye, pues necesitamos que nos apoyes con tal situación, pues traemos aquí el papeleo y venimos de gobierno y esas cosas. No está el encargado. Y se voltearon, hermano, y yo me quedé, Dios santo, háblale, Señor, a esta hermana. Y, oye, ¿quién me puede apoyar? Pues nadie. ¿Qué necesita? Pero me hablaba, hermano, yo creo que más feo que cualquier otra persona en este mundo. Y me pasaron con otra persona, no, me hubiera quedado con la primera persona, hermano, mejor. No, hombre, lo bueno es que no estaba el pastor, si no, imagínense, me hubieran corrido. Y bueno, y pues mis compañeros ahí nomás así serios, y de repente uno empieza a exaltarse un poco, y es cuando me acordé del señor Miyagi: sol calienta, pasto verde, tranquilo, paciencia, hay que tener paciencia, es uno de los frutos del Espíritu. Bueno, hermano, me corrieron, en pocas palabras, no me atendieron, que no estaba el encargado, no estaba el velador, no estaba el pastor, no estaba el monaguillo, no estaba nadie que pudiera atenderme. Bueno, dentro de mí pensé, aquí puedo hacer 3 cosas, ya sabe, la carne y el espíritu piensan inmediatamente. Número 1, voy a reprender a esta hermana y voy a expulsar ese demonio de hostilidad que tiene. Dije, ando trabajando, va a ser impropio. Segunda opción, voy a citarle la escritura donde debe obedecer a sus autoridades, para que el Señor y el Espíritu Santo la redarguya. Tercera opción, dije, le voy a poner las esposas y me lo voy a llevar. ¿Cuál cree que hice, hermano? ¿Cuál cree que hice?
La hermana está detenida todavía, tiene 15 días ahí. No, imagínense, hermano, con lo que tiene que lidiar uno. Bueno, Dios les bendiga, nos salimos. Y pues mis compañeros pues saben a qué lugar fuimos, sabe lo que profesamos y demás, pues yo no había dónde meterme. De ahí fuimos a otro lugar, pues nos trataron parecido, ¿verdad? Y dije yo, y ahí íbamos jugando y platicando, y digo, no hombre, si los hermanos, les digo, imagínense estos incircuncisos, cómo nos van a tratar. Pero bueno, hermano, ¿qué está pasando ahí con nosotros? Tenemos que dejar a un lado la hostilidad, tenemos que dejar a un lado la prepotencia, el orgullo. Tenemos que tener un trato correcto con las personas. No habla bien de nosotros el actuar así, menos como cristianos, menos como iglesia. Nos habla de peleas, nos habla de celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, arrebatos de furia. Créame, no sé si ustedes lo han notado, pero ahora que se intensifican las olas de calor, como que todos nos ponemos un poquito más furiosos, ¿verdad? Más histéricos, vamos a suponerlo así. Y es ahí cuando tenemos que acordarnos, Señor, necesito calma, necesito tranquilidad. Yo creo que la mayoría están jóvenes, pero yo creo que algunos han visto cine de los 90s. No sé si recuerdan una película que se llamaba Un día de furia. ¿Quién dijo amén? Nadie, hermanos. Es con el hermano Michael Douglas, no sé si lo ubican. Un día de furia, véanla, nada más como aprendizaje, no vayan a hacer lo que hizo él. En esa película le va muy mal al pobre hombre, lo deja la esposa, le ponen una orden de restricción, lo corren del trabajo, hace un calor insoportable, va en medio del tráfico, se le descompone el aire acondicionado y hasta ahí llega. Hasta ahí llegó su paciencia y le da un arrebato de furia a este hombre. Deja el vehículo a medio freeway o periférico o avenida o como le quieran llamar y se va caminando. Y si había tráfico, pues ahora hay más. Vea la película mejor, pero para no hacérsela muy larga, termina con una bazuca explotando carros en la ciudad y se vuelve un hombre temible. ¿Por qué? Porque dio lugar a la ira, porque se llenó de furia, por cosas quizás simples que tienen solución, pero llegó un momento en que estalló y obviamente hubo consecuencias fatales, consecuencias bastante serias. Lo único que quería el tipo era llegar al cumpleaños de su hija, que no le permitían ver, por cierto. Entonces eran muchas cosas las que traía. Y es ahí cuando nosotros estamos en casos semejantes. Bueno, espero que no vayan a agarrar la bazuca y andar explotando vehículos o carros. Y es por eso que tenemos que tener bastante cuidado y no permitir que se vaya haciendo una bola de nieve en nuestra vida a tal grado de estallar. Porque una vez que estallamos, a veces ya no podemos volver atrás. Lastimamos a las personas, ofendes a tu esposa, a tu esposo, y esto son daños a veces irremediables. Por eso es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y evitar las peleas, evitar los arrebatos de furia, evitar la hostilidad, que no haya discordia en nuestras vidas, la ambición egoísta. Al volvernos ambiciosos, pues no nos importa lastimar a las personas, no nos importa ofendernos, si queremos enriquecernos, no nos importa dejar aún en la miseria a aquella persona que ya está carente de recursos. Un cristiano no debe proceder de esa manera, definitivamente. Creo que hay muchas cosas que tenemos que poner en práctica de lo que dice aquí, o dejar de poner en práctica, más bien dicho. Nos habla de las divisiones, de la envidia, al final habla un poco más de la envidia, ya lo tocaremos al final del capítulo. Dice, habla de las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice el apóstol Pablo, por si se me escapa alguno, no haya pretexto. Vean todo este cuadro tan maléfico que estamos aquí leyendo. Esto es lo que produce una vida que no se deja guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y otra vez les pregunto, hay que examinarnos. ¿A cuál de estas dijimos positivo o salimos negativo? ¿A cuál la palomeamos o cuál la tachamos? Yo creo que todos podemos hacer un análisis personal para ver cómo salimos, qué tanto nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Después viene la parte buena, y es la parte que debemos apropiarnos y es la que debemos de poner en práctica todos y cada uno de nosotros. Pero vean cómo continúa diciendo el versículo 21, permítanme repetirles, dice el apóstol Pablo, lo que les dije antes,
Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, no heredará el reino de Dios. Cualquiera que esté habituado a vivir de esta forma, evidentemente no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y obviamente no está dentro del reino de Dios, obviamente no le pertenece a Dios. Entonces, repito, insisto, hay que examinarnos bastante profundo y saber que Cristo es fiel, es justo para perdonarnos nuestras maldades, para limpiarnos y para que podamos reivindicarnos y para que podamos decirle al Espíritu Santo: Señor, sé tú quien guíe mi vida, sé tú quien guíe mis pasos, quiero vivir conforme tú me lo estás mandando. Ahí está la otra parte, ahora sí en el versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y ahí vienen algunas, que sería bueno que las tomáramos bastante en cuenta y que las practicáramos y que le dijéramos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guía mi vida, Señor, yo quiero que estos frutos estén presentes en mi diario actuar, en mi diario vivir. Cada uno de nosotros debemos hacerlos, todos y cada uno de nosotros. Luego, en primer lugar, viene el amor. ¿Qué podría yo decirles del amor? Dios mismo es amor. Es el mandamiento más exigible de parte de Dios, que es amarlo a Él sobre todas las cosas y obviamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús resumía bastante todo lo que está diciendo Pablo. Jesús lo resumió en eso. Pero a veces nosotros necesitamos un poco más desglosado el asunto para entender y para comprender todo lo que Dios quiere decirnos a través de su Espíritu Santo. Por eso les digo, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pues tenemos que leer su palabra, tenemos que leer la Biblia. A veces queremos dejarle todo a Dios y que venga y instantáneamente nos cambie el chip y seamos los mejores creyentes y mejores cristianos del mundo. No, tenemos que buscar a Dios, tenemos que lidiar esa batalla, esa lucha que existe entre el bien y el mal, el espíritu y la carne. Estamos en esa batalla. Tú decidiste entrar a esa guerra y vamos a salir victoriosos, pero es una lucha en la cual estamos inmersos por un breve de tiempo, pero estamos inmersos en esa lucha y tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerzas en el nombre de Jesús. Nos habla del amor, nos habla de la alegría. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué tan alegres estamos? ¿Qué tan contentos estamos? Si hacemos una balanza en nuestro diario actuar, la mayoría de las veces estamos tristes o estamos alegres. Acuérdense de esa frase que decían mucho antes los pastores: alábele, hermano, un corazón que está triste no puede alabar a Dios, algo así decían, ¿se acuerdan? Y es cierto, tiene que haber alegría en nuestras vidas, ¿sí? Regocijados, dice el apóstol Pablo, tenemos que regocijados, tiene que haber gozo en nosotros. Un cristiano, un seguidor de Cristo, una persona que ama a Dios, una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, no debe permitir que la tristeza invada su vida, no lo debe permitir, aunque hayamos tenido golpes duros en la vida. Recuerde, Cristo está en su trono, Dios está en su trono y Él todo lo hace nuevo, Él todo lo cambia, Él todo lo mejora, Él todo lo transforma. No importa lo que hayas experimentado de dolor, de sufrimiento, pídele a Dios que quite la tristeza de tu vida y te dé alegría. Necesitamos estar alegres y eso lo vamos a reflejar aquí y afuera, en cualquier lado. Cuando yo leo todo esto y por el asunto ese que le platiqué de esta hermana que está ahí en una celda ahorita oscura, dijo que quería estar como el apóstol Pablo, pues bueno, se le concedió. Me acuerdo de esa situación y me pongo a pensar y digo, no se trata de decir yo voy a la iglesia, no se trata de decir yo soy cristiano, yo soy creyente, no se trata de eso, se trata de dar frutos, porque créame, yo me he topado personas, desconozco cuál sea su ideología, su filosofía o sus creencias, pero con verlos, su trato, su forma de hablar, su forma de recibirme, digo, este es hermano, amén, aleluya, y nada que no es hermano, ¿verdad? Pero sí es, entonces sí me explique. No sé si me explique, se está dejando guiar por el Espíritu Santo, aunque usted no lo crea y aunque los juzguemos. Es que yo nunca lo he visto sentado en la iglesia. Pues yo he visto muchos sentados en la iglesia y afuera no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios,
nuestro trato al prójimo, tu trato a las personas, es bien importante que haya alegría, paz. La paz, esa paz que da Cristo es la que debemos de buscar, es la que debemos anhelar. No solamente el pretender y el buscar ser pacificadores, dice la misma Escritura, en cuanto esté de vosotros, tener paz con todo el mundo. Eso es perfecto. Abrazos y no balazos, dicen por ahí nuestros líderes. Está bien, hay que preocuparnos por la paz, pero también la paz interior es bastante importante y es un fruto del Espíritu de Dios. El no perturbarte fácilmente por las situaciones adversas que estás atravesando o que atraviesa el mundo o que atraviesa la sociedad. En los últimos años pues hemos visto que esta paz que debe existir en el cristiano, este fruto ha sido sacudido por enfermedades, por pestes y por tantas cosas que a veces llega el temor y llega la perturbación en nuestras vidas. Les tengo otra confesión, hermanos. Hace como 2 semanas aproximadamente me enfermé. Sí, también me enfermo, hermanos. Todos nos enfermamos. Del estómago. ¿Se han enfermado del estómago alguna vez? Bueno, estuvo feo el asunto, ya se ha de imaginar, ¿no? Y pues fui al médico y todo ese tipo de cosas. Me dieron una dieta se dice, ¿verdad? Una dieta astringente, me parece que se llama. Yo leí restringente, hermano, porque no podía comer nada. Imagínense, decía agua de arroz. Pues yo me fui y me compré un agua de horchata, porque pues yo dije, agua de arroz. No me cayó muy bien al estómago, pero decía caldo de pollo. Hermano, hacía un calorón bárbaro. Imagínense comiéndome un caldo de pollo a las 2 de la tarde. Y luego aparte decía, sin grasa. No, mejor me tomo un vaso de agua, hermano. Esas dietas son difíciles de llevar a cabo. Y luego había como 3 cosas que podía comer. Manzanas cocidas, hermano. Pues yo fui y me compré unas manzanas en almíbar, a ver si estaban igual. Estaba difícil esa dieta. Y abajo venía todo lo que no puedo comer. Estaba más larga esa lista, larguísima. Ni café, ni Coca-Cola, ni nada de eso. Ni alcohol tampoco, nada podía tomar. Nada, no tomo alcohol, hermano. Y dije, bueno, pues ni hablar, así son las enfermedades. A lo que voy a hacer lo siguiente: no permitamos que ciertos problemas roben la paz que Cristo ha puesto en nosotros. No le miento, hermano, alrededor de 5 diagnósticos diferentes he recibido de mi enfermedad, y eso que ya creo que ya estoy bien. 5 diagnósticos, no de médicos precisamente. Me dijeron que tenía salmonelosis, es que ese cuadro es de salmonelosis, no un médico, usted sabe, gente que lo apoya a uno. Salmonelosis. Otro me dijo, tienes tifoidea. Yo tenía tifoidea hace 20 años y me veía como tú. Y yo, bueno. Uno que me llamó mucho la atención, hermano, me dijeron que tenía COVID. Me dijeron, ¿tienes COVID? Yo, ¿de veras tengo COVID? ¿Por qué? Por esos síntomas que tenías. Yo, bueno, es que es una variante, ahora pega en el estómago. Y yo, el Señor te reprenda, demonio mentiroso. Imagínense, hermano, que yo sea débil y que me roben mi paz pensando que porque me comí un elote en la noche y me cayó mal ya tengo COVID. No, un día antes me malpasé, hermano, me comí un burrito en la mañana, el burrito más espantoso que he comido en toda mi vida. Con decirle que el burrito no quedaba enrollado, se hacía como taco, se desenrollaba, estaba feo. No tuve tiempo de comer nada más. Es más, me parece que es el día que fui con los hermanos estos de la iglesia, fíjese, fue ese mismo día. No era mi día ese. Y me tomé un ice fresco y en la noche no sé por qué me comí un elote. Y fue la gota que derramó el vaso. Y otra persona me dijo que tenía hepatitis, me parece, que porque andaba un brote de hepatitis, que los niños tenían hepatitis. Bueno, pues yo no estoy tan niño, les iba a decir, ya estoy bastante grande. Imagínense, hermano, que a veces que pongamos atención a tantas cosas que nos dice el mundo, tantas cosas que nos dicen las redes sociales, tantas cosas que nos dicen las personas que no confían en Dios, pues va a quitar esa paz que hay en nosotros. No podemos dejarnos llevar por dichos, por cosas negativas. Tenemos que pedirle a Dios que nosotros haya siempre esa paz que solamente Él sabe dar. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo, yo les doy una paz genuina, una paz real, una paz verdadera.
Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, nuestras vidas deben de conducirse de una manera totalmente diferente, totalmente distinta. Nos habla de paciencia. Yo pienso que las mujeres son más impacientes que los hombres. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Qué seriedad de las mujeres, sí. Mira, mi esposa ya está haciéndole así al pie, imagínense. Yo creo que la falta de paciencia es un problema serio que enfrentamos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé paciencia ante los pequeños detalles y ante los detalles grandes, ante la enfermedad que puedas estar pasando, ante la crisis económica, ante cualquier situación. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, el cual nos está guiando, que dé paciencia a nuestras vidas y que prontamente vamos a salir de ese pequeño o grande problemita en el cual estamos inmersos. La gentileza, seamos gentiles con las personas, hermanos. Tratémonos bien los unos a los otros. Cuando estés afuera, cuando estés aquí dentro de la iglesia, muéstrate gentil para con la persona que está a tu lado. Regálale una sonrisa a la persona que está a tu lado. Regálale un saludo a la persona que está frente a ti. Eso es importante, eso es un fruto del Espíritu de Dios. Si no es una idea mía ni de Pablo, es un fruto del Espíritu de Dios que tiene que estar presente y que tiene que estar manifiesto en nuestras vidas. No seamos hostiles, no seamos renegados, no seamos enojones, seamos gentiles, que vuestra gentileza sea conocida de todos, por todos, dice la misma Escritura. No es en vano que Pablo nos repita tantas veces lo mismo, no es en vano. Lo necesitamos como iglesia, como seguidores de Cristo, necesitamos ser gentiles en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, con la persona que te topas en la calle. Demuéstrale esa gentileza, ese amor al prójimo, ese fruto que produce el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, bondad, fidelidad. Seamos buenos, no seamos malvados. Hay que ser buenos, hay que ser bondadosos. La fidelidad que esté presente en nuestras vidas. Hay que ser fieles con nuestros compañeros, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con Dios, evidentemente. Estos son frutos que deben de estar manifiestos en nuestras vidas. Y otra vez hago una pausa aquí y les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿realmente nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios? ¿O está tomando la delantera el diablillo ese que le dice a Tom que se coma a Jerry? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Humildad. Tenemos que ser humildes, hacer a un lado la soberbia, la altivez. Cuando todos venimos a los pies de Cristo, automáticamente todos venimos a ser exactamente iguales, hermanos. Todos somos iguales. El blanco, el azul y el verde, todos venimos a ser iguales. El rey o el esclavo, cuando venimos a los pies de Cristo, todos somos iguales. Y debemos de actuar con humildad y con respeto y amarnos los unos a los otros, sin importar nuestra condición económica, social o de cualquier índole. Con Cristo todos formamos una comunidad y todos somos iguales, todos. Mostrémonos humildes los unos con los otros y mostrémosle esa humildad también a aquellos que no conocen a Cristo, para que vean que tú y yo realmente nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Control propio, me gusta eso, de control propio. Dios te ha dado esa capacidad y ese es un fruto que debes de tener y demostrar, el tener un control propio, en saber qué decir, en ser prudentes, en actuar de la forma adecuada, correcta. Creo que podemos leer una y otra vez este capítulo y Dios nos va a estar hablando de diferente manera a cada uno de nosotros. Se los dejo de tarea, léanlo nuevamente. Dice el versículo 23, no existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Los que pertenecen
a Cristo. Si tú y yo pertenecemos a Cristo, entonces tenemos que clavar esas pasiones y esos deseos de la naturaleza pecaminosa ahí en la cruz. Y siempre es el momento adecuado para hacerlo, siempre es el momento adecuado para venir y humillarnos ante Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida y necesito que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. Decirle: te he fallado, Señor, me he equivocado, he permitido que la naturaleza pecaminosa tome la delantera, la guianza del Espíritu Santo, pero hoy estoy aquí, Señor, humillándote, pidiéndote perdón, reconociéndome falto, y quiero decirte que te pertenezco, quiero pertenecerte. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice Jesús? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te recibe, Él nos ama. Así que yo te invito a que se lo digas a Cristo. Aquí agrega algo al final, en el versículo 25, el apóstol Pablo, y dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, no en uno sí y en otro no, no a nuestra conveniencia, no a nuestro agrado o desagrado, no con esta persona sí, con aquella no. Dice que en cada aspecto de nuestra vida permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Versículo 26 para finalizar, dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Aquí está diciendo: no seas vanidoso, no nos provoquemos los unos a los otros, y que no haya envidia en nuestras vidas. Seamos sencillos, seamos humildes, aprendamos a escuchar a los demás. Somos bien buenos para provocar, ¿verdad? A la gente. Sabemos que si le decimos algo a alguien se va a enojar. A los niños los hacen renegar, yo sé, los padres, y así somos. Nos gusta hacer renegar a las personas. Dice la Biblia: no nos provoquemos unos a otros. Si en tu familia sabes que tal o cual persona se enoja por ciertas cosas que le dices, lo lastimas, lo hieres, no lo provoques, aléjate. Eso es lo que dice la Escritura: que seamos sabios, que seamos inteligentes. No envidiemos lo que tiene otro, eso te carcome, eso te destroza, eso te hace daño. Mejor dale honra. Si te gusta la vida que ha llevado esa persona, el éxito que ha logrado tener, soporte personal o social o económico, dile: te respeto, Dios te bendiga. No lo envidies, no nos envidiemos los unos a los otros, más bien al que merezca honra hay que darle honra. Creo que es muy diferente el pensamiento de Dios al pensamiento del mundo. Y nosotros le pertenecemos a Cristo, como ya lo leímos, entonces tenemos que tener el pensamiento de Dios y no el pensamiento del mundo. Hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Voy a invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar, y vamos a dejar también, mientras oramos, un espacio para recoger las ofrendas. Si alguien trae su ofrenda y la quiere depositar, puede hacerlo con libertad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe. Vamos a decirle a Cristo: yo te pertenezco. Y vamos a decirle: quiero, Señor, que se queden ahí clavados en la cruz todas estas detracciones. No quiero que me dominen. Dame control, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir a ti, Señor, de adorarte con sencillez de corazón, humillándonos, reconociéndonos faltos delante de ti, Señor, reconociéndonos pecadores, pero sabiendo que tú nos amas, Señor, y sabiendo que tú nos recibes, y sabiendo que en ti hoy encontramos perdón, sabiendo que en ti hoy podemos encontrar un cambio, Señor, de actitud, un cambio de actuar, un cambio de vida. Habla a cada vida, Señor, habla a cada corazón, habla a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que nos toque y el que nos renueve, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos seguir experimentando ese gozo de la salvación. Que sean amortiguados, Señor, todos esos deseos carnales que lidian contra los deseos del Espíritu, y que podamos salir victoriosos. Guíanos, Espíritu Santo, guía a esta tu iglesia, guía a cada uno de mis hermanos, guíanos a cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Jesús, te damos la honra y la gloria que solo tú mereces, bendito Rey. Muchas gracias, Padre Santo. Despídenos de este lugar con bien, con salud, a donde quiera que vayamos. Que tu presencia nos acompañe. No nos dejes, Señor, ni un instante. No te apartes de nosotros, bendito Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.